Bueno, pues señores, la sesión de hoy va dirigida a la videovigilancia. Videovigilancia especialmente de entorno perimetral. Posiblemente los escenarios más complejos para abordar una solución de videovigilancia, dadas sobre todo por el tema de las distancias, ¿no? El webinar de hoy os presento, digamos, lo que es el menú del día. ¿Vale? Vamos a presentaros lo que son las soluciones de nuestras cámaras, nuestra electrónica de red, y os presentaremos una novedad de electrónica de red con PoE de larga distancia. Entraremos en la parte de escenarios de ejemplos, donde vamos a ver estas instalaciones de videovigilancia perimetral, que al final son ejemplos que vamos a tener, pues bueno, a utilizar para otro tipo de escenarios, ¿vale? Para empezar, recordar que D-Link, como proveedor de soluciones globales, pues esta sesión me permite abordar casi todo nuestro portfolio, ya que nuestra compañía pues, permite utilizar todos los recursos necesarios para poner en marcha una solución de videovigilancia IP, ¿no? Empezando desde un router que puede ser de diferentes perfiles, ya de gama de consumo, gama profesional, con balanceo de carga por alta disponibilidad, LTE por el tema de 4G en entornos en cual no tengamos conectividad provista directamente por un proveedor de acceso a Internet física, ¿no? Pero sobre todo vamos a abordar, lógicamente, el contenido de esta presentación, que son las cámaras IPs, electrónica de red, por supuesto, especialmente Power over Ethernet para poder suministrar datos y corrientes a estas cámaras. Puntos de acceso, por supuesto, también nuestra amplia gama de puntos de acceso que en ocasiones, pues las circunstancias de la posición de la cámara me obliga a utilizar pues una solución inalámbrica, ¿no? Servicios VMS, con el tema del software tenemos en dos versiones, pero incluso soluciones compatibles, ya que vamos a hablar de entornos o protocolos on-BIF, ¿no? Ofrecemos sobre todo equipos de alta calidad para aportar lo que se llama el valor añadido a estas instalaciones. Pensar que llevamos 20 años en Iberia dando soporte a todos los entornos empresariales, industriales, incluso mercados verticales como educación, hostelería, restauración o sanidad, ¿no? Pero lo más importante es el equipo humano. El equipo humano, nuestros compañeros, que es lo que yo destacaría, unos compañeros excepcionales que nos apoyan tanto técnicamente como a nivel comercial y que nos da ese factor de valor añadido de apoyo a la distribución. Así que cualquier tipo de necesidad que tengáis, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario, apoyo que necesitéis, contar con nosotros, porque tenéis aquí un socio, un partner, un fabricante que siempre va a estar de vuestro lado. Para empezar, repasaremos una oferta de nuestras soluciones de videovigilancia. Voy a quitar la cámara porque parece que me tapa parte de la presentación. No es que tenga vergüenza, ya os digo yo que no. Bueno, pues sigue igual porque está con el logo. Bueno, seguramente es más bonito que yo. Venga, lo dejamos así. Después lo colocamos. Repaso general de nuestras soluciones de videovigilancia. En particular, vamos a abordar especialmente la solución denominada o bautizada como Vigilance, que son las cámaras de gama profesional. Y vamos a encontrarnos soluciones tanto de perfil DOM como de perfil Bullet. Espera, vamos a volver. Por ejemplo, un ejemplo de cámara Bullet. El Bullet, al final, lo que me permite es una tipo con brazo, especialmente
tradicionalmente más dirigida para entornos de exterior, pero el entorno de exterior es precisamente por el brazo, ya que me permite posicionarlo de forma cómoda en una pared, pero también, lógicamente, puede ir en techo o incluso sobre una plataforma. Al final yo voy a configurar la cámara, incluso puedo girarla porque tiene lo que es una rótula que me permite cambiar la posición del enfoque de la cámara. Y lo que os comentaba, sobre todo más dirigido al entorno de exterior por esa facilidad de separar lo que es la cámara de la pared, dándome más ángulo y juego de enfoque. No obstante, las cámaras DOM, que son las de cúpula, las redonditas, ¿no? Que se pueden considerar más discretas, tradicionalmente van dirigidas a entornos de interior. Por dos razones. Primero, por su perfil no tan agresivo, vamos a decirlo así, y por su dificultad de manipulación. Al ser una cúpula, al ser redondo, es muy complicado, bueno, es imposible, a no ser que la arranques completamente, modificar, digamos, la posición de la óptica. Ojo, las que son bullet, el brazo que tiene, la rótula que tiene es espectacularmente potente y resistente. Es decir, no es por ello que sea más sensible a ser modificado, pero sí que es cierto que al ser una cúpula, pues da ese plus, ¿no? No solamente eso, sino que incluso en este tipo de modelos le damos el certificado de antivandálico IK10. Cuando vamos a buscar una cámara de estas características, nos vamos a fijar, lógicamente, primero en el formato, que es lo que nos más interesa. Nos vamos a fijar en si es interior o exterior. Habitualmente toda esta gama de productos, a excepción de la 4603, el primer modelo que veis en la lista, el resto todas son de interior y exterior, es decir, permiten la situación en ambas posiciones. Con un certificado IP66. Disculpad, también tenemos la 4625, que es una cámara muy especial, que es una cámara de 360 grados, me da una visión general, como si fuese un globo, algo muy, muy interesante, sobre todo para tener lo que se llama un control, una supervisión global de todo un área de trabajo. Que incluso después puedo segmentar en diferentes pantallas o diferentes perfiles, ¿no? Como si fuesen 4 cámaras trabajando de forma conjunta. Nos vamos a fijar también en, lógicamente, estas cámaras son PoE, alimentación a través del cable de Ethernet. Esto me permite hacer una instalación muy cómoda y controlar, tener un mantenimiento de la parte de alimentación y control. Todas estas cámaras tienen el conector de corriente. No sé si me ve. Aquí tienen el alimentador de corriente, pero siempre vamos a recomendar, es mucho más cómodo, utilizar el cable de red, utilizar alimentación a través del cable de red. Perfil S de ONVIF como estándar de comunicación. Otro de los puntos que nos vamos a fijar al seleccionar las cámaras es la resolución. Cámaras de 2 megapíxeles, 3 megapíxeles, 5 megapíxeles, ¿no? Depende de la calidad de la foto que vamos a tomar. Y, por supuesto, el ángulo de la óptica. Estamos hablando de ángulos muy, muy, muy generosos. Si os fijáis en la tabla, estamos hablando de ángulos que van desde los 70 grados a los 120, 180 grados, lógicamente, en la 360, ¿vale? Porque son 180 por 180, ¿vale? Pero en cámaras de enfoque tradicional hasta los 120 grados con la 4602. Pero si nos dirigimos al entorno de cámaras dirigidas al mercado de seguridad perimetral, posiblemente el modelo más adecuado o recomendado serían las cámaras con lentes barifocales. En este sentido, tenemos una oferta de 3 modelos, 2 de tipo bullet, como os he comentado, con el brazo, otra de tipo DOM, más, digamos, redonda, la típica cúpula, la 6517. Y en particular, la lente barifocal se diferencia por esa lente motorizada
en el cual me permite tener una distancia focal distinta o variable respecto a una cámara con lente fija. En este caso, representada por milímetros, nos iría desde 2.8 hasta los 12 milímetros. Por supuesto, otros de los son cámaras de exterior, como hemos comentado, cámaras POE, cámaras ONVIF. Un punto interesante a tener en cuenta los ángulos de las ópticas. Al ser barifocal, este ángulo es variable. Puede ir desde, por ejemplo, la 75-13, desde los 108 grados hasta los 33. Y un zoom óptico, ¿vale? Que es el efecto de la óptica motorizada de 4x. ¿Y qué significa o qué tiene que ver la lente variable respecto a la distancia focal? Vale, pues bueno, voy a poner un ejemplo de cómo afecta el ángulo de visión a la distancia focal. En particular, la distancia focal se mide, como hemos comentado, en milímetros y nuestra oferta va desde los 2,8 milímetros, pasando por los 3,6 milímetros hasta llegar a los 12 milímetros. Si os fijáis, contra más baja es el tamaño, digamos, de la distancia focal, más amplio es el ángulo de visión de la cámara, ¿no? Yendo desde los 75 a 120 grados, si os fijáis, nos vamos estrechando hasta los 24-33 grados, dependiendo del tipo de óptica que tengamos. Y esto me dirige a la distancia focal, que es la distancia que tengo entre la cámara y el objeto que quiero visualizar. Tener en cuenta que la cámara va a emitir siempre, o vamos a visualizar, tiende la imagen hacia el infinito, ¿vale? Pero lo que buscamos es una calidad, una claridad, ¿no? Y un enfoque a una distancia determinada. Las cámaras de lente fijas, que estarían entre los 2,8 milímetros y 3,6, estarían dirigidas para distancias de entre 3 y 10 metros, ¿vale? Si necesitamos distancias mayores, es recomendable utilizar una cámara barifocal que es capaz de llegar hasta esos 35-40 metros recomendables, ¿vale? Otra característica que tienen las cámaras barifocales y dirigidas al mercado de control perimetral es que opcionalmente podemos añadir un adaptador que se llama DFS11, que es un adaptador externo donde podemos aportar puertos de entrada y salida, puertos DIDO, dirigidos a barreras o control de acceso, sirenas, luces. También aportaríamos audio externo y puertos BNC, ¿vale? Para tener una transmisión de vídeo coaxial. Hemos estado comentando y hemos estado hablando del concepto ONVIF, ¿no? ¿Pero qué es ONVIF? Vale, bueno, ONVIF, Open Network Video Interface Forum, es el estándar de comunicación que facilita la conexión o la interconexión entre productos de seguridad basados en IP, como cámaras, videograbadores, sistemas de almacenamiento, software. ¿Vale? Pensar que tradicionalmente, si un fabricante de hardware como nosotros con el tema de las cámaras y un desarrollador de software externo tenía que siempre estar actualizando con APIs, con SDKs, para poder integrar esas cámaras en sus sistemas, ¿no? Al final se ha llegado a un acuerdo entre fabricantes para utilizar un mismo idioma, un mismo lenguaje, que es el estándar ONVIF. De esta forma, permitimos esa cohesión de diferentes sistemas, diferentes fabricantes para abordar un proyecto, en este caso de videovigilancia, con total libertad de opciones acorde a las necesidades que podáis tener, ¿no? Bueno, en particular esta presentación es una presentación, voy a hacer referencia a un webinar que hicimos este verano con soluciones MyDrink a cargo de mi compañero Xavier Serra Marera, espectacular. En esta
en este concepto, en estas familias MyDealing, tradicionalmente soluciones que son wireless, con acceso en la nube, configuración desde una app, una facilidad de acceso y dirigida al mercado SOHO, doméstico y de oficinas. Hemos añadido el estándar OnBeef. Esto nos va a permitir en ciertas circunstancias o necesidades de instalación de cámaras inalámbricas, por ejemplo, poderlos integrar en nuestros sistemas de seguridad bajo este estándar. Lógicamente, estas cámaras mantienen el acceso desde la app y, lógicamente, para ponerlo en marcha, la primera vez hay que darle acceso a través de Internet, o sea, a través de la app. Cualquier modificación de la configuración también se hace desde la app, pero gracias a la transmisión o la compatibilidad con OnBeef, me va a permitir integrarla en nuestros videograbadores o en videograbadores, digamos, de terceros fabricantes o sistemas de software, tanto nuestros como los que existen en el mercado. Que, por cierto, no sé si os voy a enseñar la familia completa de esta solución. No quiero entrar en detalle, de hecho, os invito a que accedáis a nuestro canal de YouTube de Linkipedia TV y encontraréis este webinar espectacular, ¿no? Y súper extendido sobre este punto. Pero sí referenciar qué cámaras están ahora mismo bajo el paraguas OnBeef, ¿no? Tenemos una cámara súper compacta que se ve espectacular, que es la DCS8000 LH versión 2, importante, tiene que ser la versión 2. Después tenemos la DCS8302 LH de exterior, son cámaras de exterior, también con Wi-Fi, por supuesto, pero lo importante es que es OnBeef, ¿vale? La palabra OnBeef. Después tenemos la cámara de interior 8325LH y una cámara motorizada DCS8526LH. Por supuesto, todas bajo pues, soporte tanto de Google Assistant como Alexa o IFTTT. Que, por cierto, no sé si os habéis descargado ya la aplicación. Si no la habéis hecho, os invito a descargarla y a disfrutarla. Sobre todo esas novedades, esas ventajas que me aporta esa nueva interfaz más cómoda, más práctica y más directa, ¿no? Dentro del paraguas de las soluciones de videovigilancia, no podía dejar de hablar del concepto que actualmente, por las circunstancias que nos está ocurriendo por el tema, digamos, del entorno del maldito virus, ¿no? Pues bueno, es una oferta, una opción que podemos aportar, ya insisto, en el concepto de videovigilancia perimetral dirigida a lo que es el control de acceso, ¿no? Es el modelo de cámara termográfica, insisto, dadas las excepcionales circunstancias de control de temperaturas que en muchos lugares debemos de tener para disminuir en medida de lo posible la propagación descontrolada del virus, ¿no? Tenemos esta fantástica cámara. Es una cámara que se presenta en un kit, que es una cámara con doble lente, barifocal, térmica, es PoE, es OnBeef, que nos va a permitir integrarla en todos los sistemas. Importante que tiene un calibrador, una black body, un calibrador que me va a permitir minimizar reincidencias de temperaturas de ambiente en las mediciones a la hora de pues, captar esa temperatura a las personas, con una precisión de un más menos 0,3. La verdad que está súper bien, pero es gracias a este calibrador. Y, por supuesto, el software, un software espectacular para monitorizar, incluso interconectar a sistemas de alarmas o aperturas
permitiendo incluso un reconocimiento facial para el control de acceso y hacer el seguimiento, lo que es la progresión de las temperaturas de estas personas, de estos individuos. Y pensar es que también está para un entorno de acceso múltiple, ¿vale? No es un control individual, sino que me permite controlar o medir la temperatura hasta 30 personas de forma concurrente, de forma precisa. Os invito a revisar un webinar magistral específico de este modelo de la mano de la Dirección Técnica y Comercial que vais a encontrar en nuestro canal de YouTube. Si necesitáis información específica o ampliada, no dudéis en contactar con nosotros. Incluso prepararemos precios especiales para proyectos. Bueno, al final, una solución de videovigilancia se complementa con soluciones de grabadores, tanto en VR como software, VMS, en el cual, pues, actualmente disponemos de 3 modelos de grabador, uno de una bahía con salida HDMI, con soporte de hasta 9 canales, DNR312L, modelo de hasta 16 canales, en red, modelo DNR322L con soporte de la plataforma MyDLink y el DNR2020-04P en el cual me incluye salidas HDMI, VGA y switch PoE para poder alimentar cámaras de forma directa. Lógicamente, lo podemos complementar con electrónica de red PoE. En la parte de software, D-Link tiene su propio software de monitorización, el DViewCam. En particular lo podemos encontrar en nuestra web como DCS100 o DCS250 en la versión profesional. Os podéis descargar las aplicaciones, son totalmente gratuitas, incluso la profesional tenéis una trial version de un mes. Y probar o comprobar qué necesidades tenéis respecto al uso de esta aplicación. Pensar que el software profesional, entre otras ventajas, me va a aportar la gestión de hasta 64 canales, doble pantalla, soporte, lógicamente, de OnVIF, lógicamente, de integración de otro tipo de cámaras, múltiple stream en remoto, lo que se dice Live View para la típica caseta de la persona de seguridad, las garitas y algo muy interesante que es el Boosting Recording, ¿no? El Boosting Recording es una función que a mí me parece fantástica, que es para poder optimizar el espacio del disco utilizado en las grabaciones. Tenemos habitualmente la opción de grabar por eventos, es decir, cuando ocurre un movimiento o un sonido es cuando empiezo a grabar. ¿Vale? Este software de gama profesional lo que me va a permitir es no dejar de grabar cuando no hay movimiento, sino bajar el número de frames que estoy grabando cuando no hay movimiento. De esta forma, el vídeo es siempre continuo, nunca voy a perder. Y cuando no hay movimiento me va a bajar, por ejemplo, a 5 frames por segundo y cuando detecta movimiento me lo sube a 15, 30, o lo que nosotros hayamos programado de grabación. Y, como hemos comentado, la parte de soluciones globales de D-Link, una de las necesidades que nos podemos encontrar en videovigilancia perimetral, he pensado en la opción de aislamiento, en lo que se llama el acceso a Internet, como polígonos industriales que estén aislados, ganaderías, huertos solares, parques eólicos, control de presas, ¿vale? Normalmente son entornos, por lo general, aislados, donde muchas veces no tenemos conectividad directa por un proveedor de acceso a Internet y debemos de solucionarlo con las opciones LTE, ¿no? En este caso particular, nuestra propuesta es un modelo de router 4G de perfil industrial, en el cual, pues, me aporta, entre otras maravillas, una doble SIM para el failover, un tema de redundancia, de alta disponibilidad, VPN a nivel de firewall para poder acceder incluso a los controles de los PLCs de las maquinarias que tengamos en ese entorno. O incluso, por ejemplo, tenemos pues el videograbador, acceder al control de ese sistema.
Y, por supuesto, al final, pues control de reinicio remoto, TRC-69. La verdad es que es un equipo especialmente dirigido pues, a ese tipo de entornos, con un soporte de temperatura extendido de menos 20 grados hasta los 60. Y es que cuando hablamos de videovigilancia perimetral, se nos tiene que ir, en cierta manera, la cabeza a la opción de soluciones industriales, ¿no? En este caso, lo que buscamos es un diseño que sea fiable, adecuado. Pensar que muchas veces se van a instalar en cajas de registro, donde van a sufrir variaciones en la parte de soporte de temperaturas y digamos, incluso vibraciones. Y redundancia de alta disponibilidad, ¿no? Sobre todo, pues entendiendo que buscamos una recuperación de comunicaciones en la parte de videovigilancia consideradas críticas. La electrónica de red con perfil industrial, o sea, los switches y los routers que de Ring están diseñados o han diseñado para soportar ese amplio rango de temperaturas, vibraciones, golpes, como comentaba, tienen especificaciones de funcionamiento de entornos adversos muy superiores a lo que son los estándares, ¿no? De hecho, iríamos desde los menos 40 hasta los 75 grados, yendo de diferentes gamas de productos, desde un equipo tipo Tor, inracable, como el DIS-700G, a equipos de nivel de gestión de nivel 2, los DIS-300, equipos Smart, los DIS-200, equipos no gestionados, habitualmente posicionados en la capa de acceso, como son modelos de 10-100 y Gigabit, con los DIS-100G y DIS-100E. Y es que en la arquitectura de red que podemos aplicar nos ayudará a redundar y aplicar reglas de alta disponibilidad, teniendo en cuenta la sensibilidad de estas soluciones, ¿no? Estamos hablando de arquitecturas en anillo, en estrella, pero siempre con un modelo de red jerárquico, entendiendo lo que son los roles de los dispositivos en su posición, tanto de core como en la capa de distribución o en la capa de acceso. El core, donde pues, entraríamos la parte, digamos, de servicios, que muchas veces por el tamaño de la red se une a la capa de distribución, en donde pues daríamos acceso a la parte de servidores, a la parte de los grabadores, a la parte, digamos, de distribuciones de los servicios. Y la capa de acceso, que es donde conectaríamos las máquinas, es donde conectaríamos las cámaras, donde conectamos los PC, los puntos de acceso, ¿no? Es donde están los dispositivos extremo. Entonces, teniendo en cuenta estas características, podemos planificar una red de alta disponibilidad para acceso a los servidores, a los entornos de grabación, para garantizar que esas cámaras siempre tengan acceso a ese grabador, ¿no? Y esto lo conseguimos con arquitecturas de stacking, tanto en anillo como en stack físico en modo estrella. Si nos vamos en la parte, digamos, de equipos industriales, nos vamos a encontrar con dos familias que vamos a poder utilizar en la capa de distribución, los DIS-200 y los DIS-300, ¿vale? Si utilizamos la gama de DIS-300, vamos a poder utilizar un protocolo que se llama Ring Protection, ¿vale? Que me va a permitir tener una recuperación, digamos, de la conexión por debajo de los 20 milisegundos. Y si utilizamos la gama DIS-200, podemos utilizar un protocolo que se llama RPS, que nos daría una redundancia, una recuperación del enlace por debajo de los 50 milisegundos. Y es que dentro de las topologías de redundancia,
nos encontramos con el estándar Spanning Tree, ¿no? Spanning Tree o Rapid Spanning Tree es el estándar 802.1b, que es un protocolo de red de la capa 2 del modelo OSI, que es la capa de enlaces de datos. Este protocolo permite a los dispositivos interconectados en la red activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión de una forma que garantice la eliminación de los bucles, ¿no? En particular, lo que vemos aquí es una instalación en modo bucle. Lo que hacemos es, de forma temporal, desactivar uno de los enlaces para que en caso de caída de un enlace activo, ¿vale?, se reactive ese enlace de backup que hemos previsto. Aún así, el tiempo de recuperación que tiene este estándar, pues es, aunque sea muy rápido y ha evolucionado muchísimo, pues posiblemente en un entorno de seguridad o en tema de videovigilancia, pues nos va a provocar ese microcorte o ese corte de transmisión de vídeo, ¿vale? En este sentido, lo que vamos a recomendar es una topología en anillo utilizando el estándar RPS, que me va a aportar una recuperación por debajo de los 50 milisegundos. ¿Vale? ¿Cómo aplicar RPS o qué equipos tener en cuenta para aplicar una topología en anillo utilizando RPS? Bien, tener en cuenta que los switches de gama industrial DIS200 me permite hacer un anillo de hasta 16 nodos. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo que es la capacidad. Sobre todo para un entorno perimetral de un polígono, podemos de calcular cuántos saltos, qué grande es o cuántos elementos, cuántos nodos necesito. Y la parte de electrónica, utilizar dispositivos acorde a la cantidad de anillos que son capaces de soportar. En el caso, por ejemplo, de un 1510 me soporta un anillo, en cambio, en soluciones como el DGS 3130 me soportaría hasta 24 anillos y el caso del DGS 3630 me permitiría hasta 26 anillos. Parezco el señor de los anillos. Si nos centramos en topologías de anillos con una latencia más baja en caso de pérdida de uno de los enlaces y con un tiempo de recuperación menor, estaríamos hablando de ring protection, que estaría por debajo de los 20 milisegundos. En este caso hay que tener en cuenta que los equipos que están soportados, que soportan este estándar son el DIS300 como equipo industrial, que es el que situaríamos en las cajas de estancas o de que situaríamos, por ejemplo, en una farora donde vamos a poner las cámaras de seguridad. Pensar que nos va a permitir hacer un anillo de hasta 250 nodos. Y en el core requerimos un equipo TOR, un equipo de concentrador de core de modelo industrial DIS 700, que es capaz de soportar incluso múltiples anillos. La verdad es que no voy a entrar mucho más en el detalle del uso o características de redundancia, Spanning Tree o estos protocolos, ya que vuelvo a hacer referencia a nuestro canal de YouTube y es que tiene un repositorio increíble de recursos a consultar y entre ellos, hace 2 semanas, de la mano del gran Alberto LM, hizo una presentación magistral sobre este tema y os invito a consultarlo. Como habéis visto, introducimos en nuestras opciones switches, equipos de consumo o de distribución tradicional y donde ofrecemos un amplio abanico de opciones que van desde el extremo del extremo de acceso al modelo TOR de core dirigido incluso al centro de datos, al centro, digamos, de un data center, ¿no? Con diferentes características de nivel de gestión. Sin duda, la categoría de equipos estrellas de D-Link en estas instalaciones, sobre todo en videovigilancia, son los switches Smart, switches donde hemos sido líderes de ventas,
en los últimos años y esto lo avala, lo que avala es una calidad, una apuesta del mercado hacia un equipo con un equilibrio de calidad-precio muy, muy, muy bueno, ¿no? Tenemos, como veis, una familia Smart de más de 50 modelos, de los cuales 35 son PoE y 4 familias de equipos con opciones de 10 gigas. En particular, esta presentación, como va dirigida a la videovigilancia, quería hacer foco en una de las funcionalidades estrellas a la hora de seleccionar un equipo de red para la comunicación de la videovigilancia, que es ni más ni menos que el PoE, la alimentación a través del cable de datos. Lo que tenemos que tener en cuenta o lo que solemos revisar a la hora de seleccionar este tipo de equipos, sin duda, es el número de puertos, sin duda el nivel de gestión que me va a posicionar el dispositivo en lo que hablábamos del orden jerárquico, el rol que va a tener en la red, si está en la parte del core, si está en la parte de distribución o está en la parte de acceso, habitualmente en la parte de acceso, que es donde conectamos las cámaras, ¿vale? Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta el budget del PoE, ¿vale? En este sentido, tenemos una gama que va desde la no gestionada, con 5 puertos, 8 puertos, incluso 24 puertos, con diferentes budgets de PoE, ¿no? Que van desde los 60, 52, 140 vatios o incluso 370 vatios. Tenemos la versión incluso 10-100. Pensar que las cámaras de videovigilancia, el puerto que tiene es Ethernet, o sea, es a 100. Perdón, fase Ethernet. Pero sobre todo lo que es el equipo estrella, vamos a decirlo así, es la familia Smart. La familia Smart que me va a permitir, me va a dar opciones de configuración de gestión específicas para la videovigilancia. Especialmente a nivel de calidad de servicio, de seguridad, creando VLANs para el tema de gestión del tráfico del vídeo. Incluso tiene un asistente que es dirigido específico para la videovigilancia y una interfaz de gestión dedicada también a la videovigilancia, ¿vale? En particular, lo que vemos en este cuadro es, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es el nivel de gestión, la cantidad de puertos y, sobre todo, más importante, el budget del PoE que tenemos, ¿vale? Interesante tener en cuenta las opciones de alimentación redundada, con una opción de RPS. Los equipos de gama de nivel 2 avanzado, o sea, lo que es el Smart Pro con los 1510 o 1520 y después la gama de los gestionados de nivel 2 y nivel 3 con los 3000, los 3120, 3130, 2420, 3630, todos estos equipos, la versión PoE me aporta un budget de 370 vatios. Si le añadimos una fuente de alimentación redundante, la DPS700, vamos a aportar 370 vatios adicionales, ya que esta fuente de alimentación tiene dos funciones: la redundancia de alimentación del equipo y dotar del budget del PoE. En la opción del DGS 1520 hemos añadido, aparte de los puertos PoE gigabit, tenemos los puertos PoE de multigiga de 2,5. En este caso, 4 puertos para cada dispositivo. Otras opciones serían los inyectores. Inyectores PoE de P101GI, eso sería para utilizarlo de forma individual. Creo que me he cogido un inyector. Básicamente sería un inyector, sería este dispositivo, en el cual pues se me ha caído algo. No era el móvil, no os preocupéis. En el cual tenemos la fuente de alimentación, el cable de datos que va al switch, y en el otro extremo conectaríamos la cámara. Esto para en casos individuales es fantástico, pero al final no dejamos de tener más fuentes de alimentaciones adicionales a la electrónica de red
y es un inyector directo. Pero bueno, a nivel de costes, si es de forma individual, pues una gran opción. Y, por supuesto, el extensor PoE. En la gama Smart, lo que os he comentado es que tenemos que es una interfaz de gestión dirigida a la videovigilancia. Teniendo en cuenta que es un equipo que estaría en la posición de acceso, es muy interesante que el supervisor de videovigilancia tenga acceso a una plataforma de administración sencilla, visual, gráfica y cómoda para ver el estado de la red de seguridad. En este sentido, me va a presentar una interfaz, como veis, del estado de los puertos, las cámaras que tengo conectadas, el budget de PoE que me está transmitiendo, incluso el estado de ese puerto. Y si tengo algún tipo de incidencia, puedo desactivar o activar ese puerto con un solo clic. Lo que haríamos, el efecto es, al desactivar, dejo de alimentar, dejo de transmitir corriente, con lo cual el dispositivo se apaga y cuando lo vuelvo a activar, le vuelvo a darle corriente, el equipo se levanta, el equipo vuelve a activarse, ¿no? Sobre todo pues en entornos, digamos, de seguridad perimetral en el cual nos podemos encontrar cámaras a cierta distancia, ¿no? Por supuesto, pues interfaces del estado de toda mi red, y es que no es un switch gestionado. Hemos comentado también una solución interesante que es el extensor PoE, ¿vale? Recordamos que el PoE, el estándar, me va a alimentar un dispositivo a 100 metros. 100 metros es el límite del estándar. Entonces, en ocasiones, si a más de 100 metros tengo una cámara y no tengo posibilidad de alimentarlo, podemos utilizar este extensor, que lo que hace es retroalimentarse del PoE y con el budget sobrante alimentar el dispositivo que tengo. Y así ampliar una red PoE hasta 500 metros, ¿vale? Conectando en cascada 4 dispositivos de estas características. Porque, bueno, cuando hablamos del PoE o Power over Ethernet, lo que estamos hablando es la posibilidad de alimentar los dispositivos a través del propio cable de datos, ¿no? La distancia máxima, como hemos comentado, son 100 metros. Esta función viene por defecto activada en los equipos, en los switches. Muchas veces me han hecho preguntas, oye, si conecto un dispositivo que no es PoE, ¿qué le pasa? Pues no le pasa absolutamente nada. Nosotros trabajamos con el estándar de comunicación Power over Ethernet. En la parte de estandarización hay una fase de comunicación y de negociación con el dispositivo que yo me estoy conectando. De esta forma, dentro de los estándares del PoE, que son 802.3AF, 802.3AT, incluso 802.3BT, con diferentes badges de PoE disponibles, el dispositivo cliente me va a tener que contestar a qué clase pertenece, qué tipo de consumo va a necesitar. De esta forma, el dispositivo, el switch, le va a entregar ese budget, esa energía que requiere para ser, para que se entienda, para que funcione, ¿no? En ocasiones incluso he tenido consultas sobre consumos directos de la fuente de alimentación. O sea, nada más lejos de la realidad. Una cosa es la fuente de alimentación, ¿vale? Y otra cosa es el consumo que tiene la cámara o el dispositivo a través del puerto Ethernet. Un equipo no me vale que me consuma 22 vatios o voltios, o me consuma 24 o me consuma 12. No, en realidad lo interesante es saber qué estándar está utilizando, si es 802AF, si es 802.AT. Nosotros vamos a colocar el switch y el switch va de forma automática le va a entregar la energía que el equipo requiere y necesita. Por supuesto, esto pues aumenta la seguridad y reduce los costes tanto de instalación como de mantenimiento, dado que no requiere pues, tener pues, una granja de fuentes de alimentación dependiendo de una regleta o incluso tener el control de una sola fuente de alimentación que es el propio switch. Vale. Y bueno, estamos hablando constantemente de una limitación que es el Ethernet, que son los 100 metros. Bien, os presentamos la nueva gama de productos, que es la gama de Long Range PoE.
Esta nueva gama de productos lo que me va a facilitar o ofertar es la posibilidad de utilizar Power Ethernet a larga distancia. Estamos hablando de hasta 250 metros. Son equipos no gestionables, actualmente de dos modelos, el de 8 puertos, el modelo de 16. Son equipos 10-100 con uplinks gigabit. Insisto, pensar que dirigidos al entorno de videovigilancia, en este caso videovigilancia perimetral por el tema de la distancia, es un gran recurso, ya que me permite hacer ese enlace a esa distancia, hasta los 250 metros. Esas cámaras habitualmente, el puerto de red que tiene es un puerto Fast Ethernet, o sea, es un puerto a 100. Y lo que sí que me interesa es por un tema, digamos, de balanceo, digamos, de suscripción, lo que es el equilibrio de suscripción, que los puertos de uplink contra mi switch troncal o el sistema de grabación, pues sí que sea gigabit. Todos estos equipos son, lógicamente, al no ser gestionados, son plug and play, ¿vale? Y son compatibles con los estándares 802.3AF y 802.3AT. Es decir, lo podemos utilizar para nuestras cámaras o nuestros equipos tradicionales con esos estándares. ¿Qué ocurre con el modelo de 16 puertos? El modelo de 16 puertos es un modelo que me va a incluir un pequeño switch tipo DIP, en el cual yo voy a poder posicionar el equipo en tres modos. En modo estándar, ¿vale? En el cual el equipo pues, funciona como un switch PoE directamente, es decir, me va a poder permitir pues, alimentar equipos pues, hasta los 100 metros en una transmisión 10-100 y de forma automática, desde el puerto número 1 al puerto 8, lo que hace es priorizar el tráfico, ¿vale? Esto se hace para optimizar el caché, digamos, del switch. Por supuesto, lo que tiene son los puertos acordados, dos puertos combo gigabit, combo tanto Ethernet como fibra óptica, para poner el transceptor de fibra. Otro modo que tiene es el aislado, modo aislado. Esto sería para conectar las cámaras y que éstas no se avisen entre sí. Sería como un servicio de traffic segmentation en un switch gestionado o un asymmetric VLAN. Esto me permite controlar el tráfico de la red, ¿vale? Para que no se me propague por todos los puertos, sino que al final son cámaras, están todas aisladas. Y bueno, eso al final es un modo, digamos, restringido para que solamente vean los puertos uplinks que están, pues como hemos comentado antes, son gigabit y dirigidos para conectarlos a la red troncal o a los servicios de administrador de la solución de videovigilancia, tanto en software como con grabadores o sistemas de almacenamiento en red. Y la tercera opción es el modo extendido, ¿vale? Que es, digamos, para lo que ha nacido este equipo, que es para poder utilizar lo que es la alimentación de electrónica de lo que es el PoE, a distancias mayores de 100 metros, ¿vale? En particular, de los 16 puertos hay que tener en cuenta que los primeros 8 es PoE estándar, me va a soportar una distancia de hasta 100 metros. Y del 9 al 16 me va a permitir utilizar el PoE extendido, alcanzando esas distancias de 250 metros, reduciendo la velocidad de transmisión a 10 megas por puerto, ¿vale? Que es el peaje que vamos a tener que pagar para poder alcanzar esa distancia. ¿Y 250 metros es el límite? Pues no. Aún vamos a ir o vamos a poder llegar mucho más allá. ¿Hasta cuánto? Pues hasta los 650 metros. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Pues utilizando este switch, que es, digamos, de PoE extendido, más los PoE extenders que hemos visto anteriormente, el DPE 302GE, que podríamos hacer, recordar, hasta 4 saltos adicionales, ¿vale? De 100 metros adicionales, con lo cual podemos alcanzar esa distancia de 650
650 metros, ¿vale? Increíble. Por supuesto, lo que hay que tener en cuenta es el budget de POE que me va a llegar al final, ¿vale? Consideramos que son entornos muy concretos y situaciones muy concretas. El cálculo que se ha realizado es que hasta 650 metros podemos inyectar o llegar al extremo, al punto final, hasta con aproximadamente unos 12 vatios. Y os voy a enseñar un vídeo rápidamente con una demo. Ahora, muy buenas amigos, ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Al final es una demostración práctica de el uso de este, digamos, el uso de esta extensión de la alimentación de corriente a través del cable Ethernet, es decir, Power over Ethernet, con estos increíbles switches dirigidos para estas necesidades, ¿no? Dentro de nuestra, ya para, digamos, para dar un poco lo que se, digamos, finalizar nuestra presentación de hoy, no queríamos dejar de mencionar tantos un par de escenarios por un tema de imaginativo, por un tema, digamos, de presentación de un caso práctico, pero sobre todo no dejar de recomendar y recordar que todos los equipos que son PoE o Power Ethernet y sobre todo si van conectados a dispositivos que van al exterior, como puntos de acceso al exterior o en este caso particular cámaras de exterior, que pueden sufrir una descarga eléctrica producida por el clima, esto me puede provocar, pues lógicamente, pues un daño de transmisión de esa corriente a través de cableado de Ethernet, ya que pues, su componente pues, prácticamente es cobre, ¿no? Entonces, utilizar siempre lo que es la protección de subida de tensión, ¿vale? Conectando el switch a masa, ¿vale? Al rack, para evitar pues, tener problemas de corriente de alimentación en nuestra red, ¿no?
Y en el caso, digamos, de los ejemplos de soluciones perimetrales, he puesto una solución de videovigilancia perimetral residencial. En este caso, la videovigilancia perimetral residencial, nos podemos encontrar un caso en el que tengamos pues, una casita, en el cual tenemos una casa aislada, 4 vientos, tenemos una zona ajardinada y no, a lo mejor no disponemos de puestos de luz en aquellas zonas, ¿no? Pues esto me va a permitir, insisto, pues gracias a la capacidad de extender la alimentación hasta esos 250 metros, posicionar las cámaras de una forma cómoda, sencilla, sin tener que preocuparnos por la parte de, eléctrica, ¿no? En este caso, pues posiblemente seleccionaríamos el DSS-100E9P, que es un modelo, pues hemos comentado, de 8 puertos, para poder cubrir la demanda de esas 6 o 8 cámaras que vayamos a necesitar para esta instalación. En un entorno posiblemente no tan perimetral, pero sí de requisitos o requerimientos de largas distancias, puede ser un supermercado, como un centro de negocios, donde por el tema de canalización requiramos, pues se necesiten distancias más elevadas de esos 100 metros que me va a permitir el estándar de conexión Ethernet a través de alimentación Power Ethernet. ¿Vale? Pues bueno, cuando nos encontramos con esta situación, tenemos la capacidad de poder resolver la necesidad con estos equipos. En este caso, pues por un tema de volumen, sin duda, pues el modelo de 16 puertos. Pues muy bien, pues compañeros. Son justo las 11:30. A nosotros que nos gusta hablar y alargar muchísimo las presentaciones, ¿no? Pero a todos aquellos que os habéis quedado hasta aquí, es que estáis muy interesados, os gusta el webinar, no estáis aburridos y os propongo un bonus track, una vida extra corta, pero yo creo que son detalles técnicos muy interesantes que os van a ayudar en el día a día. Estamos hablando de, o estoy pensando, en primer lugar, la planificación del POE, ¿vale? Hemos estado comentando, os he presentado la familia completa de soluciones de alimentación por POE y hemos estado hablando de que uno de los puntos más importantes era tener en cuenta el budget POE que vamos a necesitar para abordar, pues planificar una solución de videovigilancia. Bien, disponemos de unas herramientas que es el POE Planner, dirigidas en el programa de canal para los distribuidores, pero incluso tenemos esta herramienta pública para que todos los usuarios tengáis acceso a esta planificación y lo que va a hacer un cálculo bueno, una propuesta de equipo acorde al cálculo que va a hacer según los dispositivos que nosotros vamos a utilizar o vamos a proponer. Y como decía Goyo Jiménez, no lo explico, sino que lo enseño. Así que voy a presentar mi pantalla. ¿Veis mi pantalla? Yo creo que sí. Rápidamente, entramos en The Link. Aquí entraremos en la parte de recursos. Product Selector. Aquí seleccionaremos la familia. En este caso vamos a ir a la parte de electrónica de red, switches. Y tenemos la opción, lógicamente, de planificación del POE. Y en este caso,
lo que me permite es, primero, seleccionar el tipo de dispositivo que vamos a colocar. Vamos a poner pues, cámaras, puntos de acceso y otros dispositivos, como puede ser un teléfono, ¿vale? En el caso de que fuese un teléfono, podemos poner el consumo del dispositivo. En este caso vamos a poner las cámaras de D-Link. Vamos a poner una cámara, la 4605, una cámara DOM de 5 megapíxeles de la familia Vigilance, ¿vale? Y me están indicando que es un estándar AF con un consumo de 6 vatios, ¿vale? ¿Cuántas cámaras voy a colocar? Pues no sé, vamos a poner una instalación de 10 cámaras. Ok, ponemos 10 cámaras. Ya para empezar, el equipo tiene que ser mínimo de 10 puertos, ¿vale? Con lo cual, vamos a poner algo fácil, vamos a poner 8. Y me está diciendo que he puesto 10 por un tema de cálculo rápido, era 6 por 10, 60. Pero vamos a poner un cálculo rápido de 8, ¿vale? Que es 48, que la tabla del 6 me la sé. Y en particular lo vamos a seleccionar es el tipo de dispositivos que estamos seleccionando. ¿Qué buscamos? ¿Qué dispositivos queremos? Tenemos soluciones Smart, soluciones no gestionadas. Me va a permitir seleccionar todos aquellos dispositivos capaces de absorber tanto por volumen de puertos como por capacidad del PoE, ya que el resumen de los requisitos que yo tengo son 48. Pero es que puedo añadir diferentes tipos de cámaras. Podemos añadir otra cámara de otro tipo de modelo, 7517, que es una cámara de entorno perimetral, en el cual pues sí que tiene un consumo más elevado. Estamos hablando de 12. ¿Vale? Podemos poner aquí 2. Entonces, lo que me va haciendo es haciendo un cálculo de qué requisitos, qué requerimientos del budget del PoE voy a necesitar para abordar con éxito este proyecto. Bueno, ya que estoy compartiendo mi escritorio, otra de las herramientas que quería enseñaros es el DNA, ¿vale? El D-Link Network Assistant, ¿vale? Si entramos en la página de D-Link, hacemos el buscador, escribimos DNA. Vamos a quitar la parte de soporte. Es un asistente para que nos va a permitir configurar de una forma fácil y sencilla nuestros dispositivos de red. Sobre todo, basándome en bastantes consultas de acceso a la configuración del switch. Sabemos que el switch por defecto viene con una IP que es la 10.90.90.90. Y esto me obliga pues, a cambiar la IP de mi máquina para poder acceder a la gestión del dispositivo. O a veces vamos a una red de D-Link y no desconocemos la IP del equipo o no sabemos cómo restaurarlo. Bueno, tenemos unas herramientas que os podéis descargar o incluso tenéis el add-on de la extensión para Chrome, ¿vale? Que nos permite hacer ciertas funcionalidades de gestión cómodas y rápidas para configurar estos dispositivos, ¿vale? Yo como tengo el add-on, vamos a ir a las aplicaciones, tengo el DNA, que por cierto también lo tenemos ahora en smartphone, lo tenemos con una app, una aplicación móvil, que también pues lo que buscamos es la facilidad, la comodidad de gestión de configuración de nuestros equipos. Bien, lo que es el asistente, al final es un asistente, es un buscador, me busca los dispositivos que tengo en la red. En este caso me he encontrado dos equipos, ¿vale? Esto porque lo tengo borrado, ¿vale? Pero antes aparecía en modo switch, ¿vale? Y lógicamente aparece el modelo del switch, que es el 1210-10. Y ahora porque lo tengo en modo servidor de HCP Server, pero la IP original es la 10.90.90.90. Entonces, cuando buscamos un dispositivo de estas características, lo que hacemos directamente, o cuando nos encontramos en este caso, podemos pinchar sobre el dispositivo, acceder a la IP y modificarla de forma directa,
¿vale? Ya sea utilizando una IP estática o aplicando un servidor de HTTP Server. Sin duda, una herramienta muy, muy, muy interesante para poner en marcha un equipo de estas características, ¿vale? Ya que estamos en esta herramienta de trabajo, que lo que me hace es, entre otras cosas, pues cambiar pues, el sistema SNMP o la clave de administración, reiniciar el dispositivo, restaurarlo en modo de fábrica. Lógicamente me pide ciertas cosas, me va a pedir permisos por un tema de seguridad. Necesitamos la clave de administración, si no, tenemos que hacerlo pues de forma manual, ¿no? Por un tema, digamos, de seguridad. Vamos a entrar a la parte de gestión del equipo, ¿vale? Para enseñaros la interfaz que tiene, ¿vale? En particular, un switch gestionado, un switch Smart, es un switch con una interfaz tradicional, pero me aporta una interfaz, como hemos comentado, gráfica dirigida a la videovigilancia, ¿vale? En este caso, lo primero que me enseña es un dashboard, es una presentación del dispositivo, me está diciendo qué cámara tengo conectada, en este caso tengo una 4703, que simplemente si la tuviese, digamos, bloqueada, le pincharíamos aquí y la desconectaríamos, ¿vale? Directamente me está diciendo que estoy seguro que quiero desconectarla, le voy a decir que no, ¿vale? Porque la tengo activa, la tengo bien, ¿vale? Me está diciendo también más información, me está diciendo que tengo, pues, otros elementos conectados, desde, pues, un sistema de almacenamiento a un dispositivo que no desconoce, pero al final lo que veo aquí es que no es PoE. También tenemos la información del estado del dispositivo, tanto del equipo, tanto como del acceso, como estadísticas de consumo del PoE, del budget que tengo, es decir, ahora mismo estoy consumiendo un 11% del budget total, como de la transmisión de datos que tengo de la red. Aparece información sobre los puertos a nivel de consumo. Tenemos información también de los dispositivos, si es la cámara, pues el modelo, la MAC, el consumo que tiene. Podemos planificar, podemos tener información sobre la alimentación del PoE. Incluso podemos planificar esa alimentación, pues si queremos hacer un reinicio. Bueno, el tema de videovigilancia no lo entiendo, pero a lo mejor en puntos de acceso, pues bueno, hacer un reinicio de los dispositivos. Y es que, en realidad, lo que está aportando es una interfaz dirigida y creada para estos entornos de videovigilancia. Muchísimas gracias. Encantado de haber estado otra vez con vosotros. Me ha gustado mucho. Tenía muchísimas ganas de volver a presentar, de volver a estar en estas sesiones formativas. Espero que os haya gustado y sobre todo que haya sido entretenido y hayáis aprendido muchísimas cosas. Hasta luego. Buen fin de semana.